Listo. Como apalancarnos un poco a temáticas que estén muy en auge, que las podamos consultar, que nos dejen en realidad una enseñanza y que como que entendamos que esto, aparte de ser cultura general, es como una, digamos, como un plus que nosotros le podríamos dar tanto a sus proyectos de investigación, ojo por ahí para los que ya tienen un poco enlazados, digamos, este avance bien importante, y para los que arrancan un poco sin, digamos, como justificar muchas veces los proyectos, ¿sí? Yo me he encontrado gente que está haciendo cosas interesantes en décimo ya y que le digo, bueno, busque y consulte qué son los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y péguese a uno de esos, o sea, redáctelo, consúltelo y agréguelo a su bibliografía y a su marco teórico, porque esto le va a dar, digamos, como una relevancia un poco más importante a la información que está destacando. ¿Listo? Y arrancaríamos con el trabajo independiente para el día de jueves hacer una socialización. Yo creería que es muy cortica, guiarlos a ver cómo van desarrollando la guía uno y cómo se van enfrentando a ese reto. O sea, ese es como el objetivo de esta semana. ¿Listo? La clase pasada, la grabación con Javier, la tengo aquí, ya la tengo en un punto move, está re pesada porque no la grabé con el Zoom, sino la grabé con QuickTime, entonces estoy como haciéndole un ajuste en tamaño, ya la subo a YouTube y ya les voy a pasar el enlace también. Estoy emocionada leyendo un poco lo que han escrito en el Google Forms que les pasé, está súper chévere, creo que la mayoría lo tiene claro con respecto a hacia dónde va la innovación y todo este cuento que es súper, súper chévere. Entonces, por ahí quedé como muy satisfecha, digamos, con todo lo que ustedes me cuentan de su concepto, de su criterio alrededor de innovación. Listo. Vamos a arrancar entonces, les comparto pantalla, les traigo una presentación súper buena, digamos, que la he pensado mucho y la volví a redactar, la transformé para este semestre, sigue teniendo la esencia de que arrancamos enfrentándonos a un reto y a una temática bastante interesante, grande, no es aburrida, entonces, déjenme ver si yo por aquí tengo, sí, sí, es esto. Muy bien, listo. ¿Alguien me confirma que está oyéndome y viendo mi pantalla? Ahí la compartí gigante. Sí, profe. Bueno, estoy un poco agitada porque aquí como que el vecino está usando un solvente y se está entrando todo el olor. Bueno, ahí vamos a ver, ojalá no nos interrumpa. Vámonos por aquí. Bueno, muy bien. Entonces, esta es la primera presentación, no, la segunda. La otra era de innovación social en Latinoamérica. Esta es como ya dirigida o enfocada, digamos, a nuestro objetivo concreto alrededor de lo que vamos a hacer en este taller 8, que es, y yo lo he denominado así como prototipos oportunos. Entonces, la idea es que a partir de estos prototipos oportunos, o sea, que van a ser nuestro resultado final, vamos a encontrar respuestas y oportunidades a un reto, a un desafío. Yo lo nombro así y lo empiezo a transformar y a esa problemática de, digamos, de diseño, a esa problemática social, la voy a denominar prácticamente un reto o un desafío, ¿ok? Entonces, esa es como la primera invitación, a que descifremos un poco estas dos terminaciones que me parecen chéveres. Los prototipos son, como lo conocemos, la etapa en el diseño donde testeamos lo que va a funcionar y lo que no va a funcionar, donde podemos corregir esa etapa final de incorporar, digamos, soluciones muy prácticas, muy didácticas, me regreso en mi proceso de diseño a ver cómo lo ajusto, a ver cómo lo analizo, cómo lo corrijo y cómo empiezo a darle nuevamente forma para que esto funcione realmente en territorio y sea real. No necesariamente tiene que ceñirse o basarse en el principal o el ideal que teníamos planteado desde el inicio, sino que esto se transforma. Entonces, el prototipo lo que nos permite es eso, una flexibilidad, que es una característica del diseño, una flexibilidad dentro de los resultados que podemos obtener, y lo denomino oportuno, pues porque muchas veces estos pueden cambiar las dinámicas de los sistemas. Cuando hablamos de los sistemas es de los comportamientos, de los hechos, de las respuestas frente a momentos, acciones dentro de nuestra sociedad. O sea, en este punto todavía estamos hablando de algo muy, muy, muy global.
muy grande que debemos aterrizarlo a partir de este proceso que vamos a realizar. ¿Listo? Otra consideración. Alguien va a decir, bueno, la profe nos va a mostrar o nos va a hacer aplicar un, digamos, el design thinking puro, 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 con un diseño centrado en el usuario y la respuesta va a ser esa. Sí y no, en realidad yo he tratado de traer en esta metodología de diseño una mezcla de todas las que yo he mirado, todas las que he observado, las que he aprendido aquí en Colombia y cuando he tenido la oportunidad de viajar al extranjero. La última que estuve fue en Lima, antes de la pandemia, en noviembre del 2019, donde estuve en un campamento de innovación y aprendiendo muchas estrategias y muchos formatos que nos dan respuesta a tener, digamos, ideas claras, a evaluar las ideas, a medir las ideas, a preguntar sobre cómo se pueden desarrollar en sociedad, cómo intercepto, digamos, a la sociedad civil, que era como el enfoque de lo que nos enseñaban, y cómo podemos ir incorporando estas metodologías dentro de nuestro trabajo. Entonces, un plus que yo tenía, que era una de las pocas diseñadoras, era que podía mezclarlo con, con otros patrones, digamos, de métodos de diseño. Entonces, esa es la invitación. Aquí hay una mezcla de muchas, digamos, guías, de muchos patrones, de muchas iniciativas que han funcionado en otras metodologías o en otros procesos y que me parecen interesantes que pueden funcionar en estos pasos y en esta metodología que yo he diseñado. Traigo algo de feeling, sí, por ahí hay un mapa de empatía, un resultado, me parece que es interesante, pero también traigo otras que son bastante eh, clásicas como las de Stanford y también otras como las del Bootcamp que les cuento que hice allá en Lima, que no eran muy desarrolladas, o sea, muy lindas, muy bien pensadas como las hace Javier con sus diseñadores, pero que funcionan muy bien y dan buenos resultados. Entonces, la idea es que esto es una transformación de diferentes metodologías, digamos, de diseño para ser incorporadas en un taller de innovación. Listo. Entonces, sigamos con esta siguiente diapositiva. Entonces, la crisis, sí, miren que hay algo que siempre nos va a involucrar, es que siempre damos respuesta a las crisis y a los cambios que nos han generado dentro de la sociedad, ¿cierto? Esto es lo que nos pone a prueba. Y a lo largo de la historia del hombre, pues es lo que nos ha transformado y nos ha obligado, digamos, a obtener nuevas respuestas, a ceñirnos a nuevas dinámicas dentro de nuestras maneras de convivir y eso nos hace a nosotros responder frente a lo que hacemos. Entonces, si ustedes saben historia general o, digamos han estudiado un poco o han leído un poco acerca de la historia, se dan cuenta que a través de las guerras, de las pandemias, de las enfermedades, siempre hemos dado respuesta el ser humano a tecnologías y a respuestas novedosas, innovadoras, frente a cómo enfrentarlo, ¿cierto? Entonces, es importante también que veamos el lado humano, por eso yo digo que somos tan vulnerables en todos los escenarios, que aquí el individualismo, cuando se han dado estos casos, no tiene cabida para encontrar una solución. ¿Cierto? La salud, la economía, la vida social, el comercio, el turismo, el transporte, el entretenimiento cambian, pueden cambiar. Somos súper vulnerables, ¿sí? Llega un desastre ecológico, llega una guerra, llega un cambio político y todas estas dinámicas que pareciesen que nunca se van a transformar, se transforman. O sea, llega un punto en donde hay un clic, una brecha y automáticamente nos obligan a hacer otras dinámicas, a hacer otras personas, a repensarnos y a formularnos. No sé si alguna vez les conté de una profesora de maestría que nos explicaba muy bien cómo las ideologías se empiezan a transformar en la mente y en el colectivo humano. O sea, ¿qué quiere decir? Antes era bien visto que a la mujer se le pegue, era bien visto que el hombre eduque a la mujer cuando se casaba con él. Antes el feminismo no estaba impartido, o sea, los derechos de la mujer eran totalmente nulos. Eso es una ideología. ¿Por qué? Porque la sociedad lo aprueba en general. Cuando hablamos de ideologías en ese sentido es mirar dinámicas que se han adoptado por cultura, por identidad, y estos dos términos, cultura e identidad, son gigantescos
son unos conceptos universales muy grandes, pero que al final terminan definiendo a quién es el ser humano. Entonces, estos conceptos que hablan de patrones de comportamiento, de ideologías, de religión, de política, nos empieza a mostrar cómo estos escenarios no se han transformado durante muchos años, pero llega un momento en que lo hace. Entonces la mujer empezó a votar, la mujer tiene derecho a decidir sobre su cuerpo, ¿qué más? El racismo ha sido otra ideología que se ha transformado gigante. Sin embargo, una profesora nos decía, miren que en la sociedad y en la humanidad hay ciclos, ella era socióloga, hay ciclos. Entonces vemos, por ejemplo, que los nazis estuvieron con mucho poder en muchos países, hicieron mucho daño. Yo no diría en la actualidad, eso no se vuelve a repetir, pues por eso aprendemos de los errores y los holocaustos, y el holocausto nazi fue como una enseñanza gigantesca. Pues no es tan descabellado empezar a ver ya esos movimientos antisemitas o esos movimientos ultraderecha que hablan otra vez nuevamente de la raza pura, de los blancos, que están en contra de movimientos que hablan de los derechos humanos. O sea, miren cómo se empieza a repetir el ciclo. Entonces, ahí es donde nosotros podemos entender que estas áreas entre la salud, la economía, la vida social, el comercio, el turismo, el transporte, la cultura, todo lo que nos rodea, hay un cambio, una transformación. ¿Vamos hacia adelante o vamos hacia atrás? ¿O estamos girando sobre el mismo eje para poder tener cambios sustanciales? Por naturaleza, la humanidad evoluciona, la humanidad cambia. Que las crisis nos permitan a nosotros hacer esa transformación mucho más drástica, mucho más, digamos, cortante, ¿sí? O sea, nunca más vamos a poder en estas épocas poder salir sin tapabocas, o sea, no podemos hacer una visita familiar sin tener la idea de que nos podemos enfermar, o sea, algo muy, muy, muy algo muy diferente a lo que nunca nos imaginamos que podría ser. ¿Cuándo volveremos a esa normalidad? No lo sabemos, no tenemos claro. Existen vacunas, pero nos están hablando de un tercer pico, o sea, ¿cómo lo enfrentamos? ¿Cómo lo desarrollamos? Bueno, y entonces, cuando existen los cambios, no vuelve a ser lo mismo los comportamientos, las dinámicas y los sistemas que nos rodean. Veamos esto, que me parece importante. Entonces, consultando y analizando, que me parece esto supremamente fundamental y que alrededor del mundo lo están trabajando, existen los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Yo quisiera como que los vayan anotando. Y entonces, ¿qué es esto? ¿O qué hace referencia a esto? Estos son los millonarios en el planeta que quieren salvar el mundo y que se pusieron como objetivos estos 17 temas. Pues no, en realidad esto es como la respuesta que tanto se esperó durante muchos años frente a la emergencia que vive nuestro planeta, económica, social y ambiental. Miren que estos tres ejes hagan de cuenta que es como una pirámide bastante interesante, donde en una esquinita está la economía, en otra está lo social y en otro está lo ambiental. En lo ideal de los procesos, en lo ideal de los cambios, cada uno de los, digamos, estrategias pensadas en cualquier producto, servicio novedoso que cumpla con estos requisitos, debería estar enfrentando estos tres ejes, la economía, lo social y lo ambiental. ¿De dónde se apalanca? Todas, la mayoría digamos, de las iniciativas o de los emprendimientos siempre se apalancan desde la parte económica, dejando a un lado lo social y dejando a un lado lo ambiental. Sin embargo, esto nos dice que debería ser esa triangulación. Si yo estoy apalancado en lo económico, veo cómo afecta lo social y veo cómo afecta lo ambiental, ¿cierto? ¿Cómo es esa idea de poder mantener el equilibrio entre estos tres aspectos? Alguien diría, no, eso es totalmente imposible. Claro, hasta este punto en el planeta y digamos como en nuestra dinámica más reconocida, que es un tanto capitalista, digamos, casi todo se afianza y se coloca en el aspecto económico. Entonces, estas 17 ODS nos hacen pensar en que no debería ser así. Debería estar pensado tal vez en lo social o en lo ambiental con una viabilidad económica y una viabilidad social que no afecte y que promueva, digamos, como el progreso en cuanto a la sociedad. Que es el ideal, pues eso es lo que se han trazado. Entonces vamos a estudiarlos desde este punto, a ver cuál puede funcionar. ¿Son difíciles de entender? No, en realidad se van a dar cuenta que son muy dinámicos y uno dice como que, bueno, o sea, abarca todo en un punto.
¿Por qué este desarrollo sostenible es una estrategia fundamental alrededor del mundo? No sé si en la semana pasada ustedes vieron el documental del conejito Ralph, y yo creo que sí, todos lo vimos, de las marcas que usan a los animales para testear sus productos, ¿cierto? Y uno queda como ¡puf! Impactado. Si uno ve ese tipo de piezas comunicacionales, son excelentes. O sea, ¿a qué hicieron referencia? A la ternura de un animal, desarrollaron un personaje donde la mirada triste y acongojada es como el canal, donde la gente identifica directamente el mensaje que quiere llevar. O sea, es muy bien pensado. Y toda la narrativa que tiene alrededor de no habla de una marca en específico, pero nos está contando como que, bueno, o sea, no miro, pero no importa, es por la humanidad o por el ser humano. No escucho, pero bueno, no importa. Me pica mucho la piel, pero no importa, es todo por la humanidad. O sea, es una cosa que empiezan a jugar como con digamos, con la conciencia colectiva, en donde diga, uff, sí, qué mal. O sea, no sabía que, por ejemplo, Cetaphil, que es una marca muy buena de cremas que le aplico a mi bebé, es la que testea con animales. O sea, como la próxima vez que lo compre, voy a pensarlo dos veces. ¿La cambiaré? No sé, me tocaría investigar como por una que en realidad no le afecte la piel. Pero fíjense que ese tipo de estrategias o ese tipo de reacciones son las que están dando respuesta a esto que estamos mirando. Es como un inicio y un ejemplo. Seguramente por ahí en su contacto con información general han encontrado estas gráficas, estos iconos, y estos son prácticamente los 17 ODS. Entonces, miren que son bien románticos en un punto. O sea, a mí me parecen que a veces son muy idealistas, están planteados a que se trabajen hasta el 2030, se alcancen, ahorita lo vemos más adelante, y ustedes de una manera crítica analicen y evalúen cuáles se pueden alcanzar y cuáles no, ¿sí? Pensemos en que mañana tendremos fracking, mañana tendremos glifosato, y cómo Colombia está tan desconectada de, digamos, estas propuestas a nivel mundial. Entonces, la primera me habla del fin de la pobreza. No les voy a explicar porque a continuación les voy a mostrar un video muy concreto donde pues podría hacer lo mismo yo, pero más chévere es que lo vean así. Fin de la pobreza, cero hambre, 3, salud y bienestar, 4, educación de calidad, 5, igualdad de género, 6, agua limpia y saneamiento, 7, energía asequible y no contaminante, 8, trabajo decente y crecimiento económico, 9, industria, innovación e infraestructura, 10, reducción de las desigualdades, 11, ciudades y comunidades sostenibles, 12, producción y consumo responsable, 13, acción por el clima, 14, vida submarina, 15, vida ecosistema terrestre, 16, paz, justicia y acciones sólidas, 17, alianzas para lograr los objetivos. Esos, con sus iconos correspondientes, son como en sí los enunciados de cada uno de los objetivos de los ODS. Veamos este video que me parece súper interesante. Espérenme, yo creo que lo tengo como esto es un PDF, me toca salirme y pasarme al YouTube. Un segundito, vamos a pasar. Yo voy a correr esto un poco. Por aquí está. Tengo un poco como lenta mi, vamos en mi story. Ya la tenía por acá. Vamos a verlo, es súper cortito, 3 minutitos. Espérenme, yo sé que no escuchan nada. A mí esta barrita del Zoom me causa. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible son fruto del consenso de 193 países que, convocados por Naciones Unidas, han establecido la hoja de ruta de la sostenibilidad para 2030. Estos objetivos son 17 y tienen 5 focos: personas, planeta, prosperidad, paz y alianzas. Organismos internacionales, sector privado, sociedad civil y gobierno, trabajando en red, articularán esfuerzos para ser la primera generación
que pueda cumplir con estos objetivos en un plazo de 15 años. Conozcamos cuáles son. Objetivo 1. Poner fin a la pobreza en todas sus formas, en todo el mundo. Objetivo 2. Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible. Objetivo 3. Garantizar una vida sana, promover el bienestar para todos, en todas las edades. Objetivo 4. Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad, y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida, para todos. Objetivo 5. Lograr la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de todas las mujeres y niñas. Objetivo 6. Garantizar la disponibilidad de agua y su ordenación sostenible y el saneamiento para todos. Objetivo 7. Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos. Objetivo 8. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos. Objetivo 9. Construir infraestructura resiliente, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación. Objetivo 10. Reducir la desigualdad en y entre los países. Objetivo 11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. Objetivo 12. Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles. Objetivo 13. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. Objetivo 14. Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible. Objetivo 15. Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, efectuando una ordenación sostenible de los bosques, luchar contra la desertificación, detener y revertir la degradación de las tierras y poner freno a la pérdida de la diversidad biológica. Objetivo 16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos, crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles. Objetivo 17. Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible, gestionando datos abiertos con índices y estadísticas de todos los países. Conoce más del contexto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para América Latina en www.los17ods.org. Una idea de capacitarse junto a Generación. Listo, muy bien. Ahí quedó un poquito más claro con respecto a... Listo, ahí estamos. Con lo que quiero como que vayan enterándose y vayan como pensando alrededor de esto que es bien interesante y muy, digamos, pertinente con la temática. Si se dan cuenta, pues todo está embarcado a los ODS, todo está hablándonos de esos 17 objetivos. Si mi propuesta, mi reto habla de pobreza, la tengo escrita. Si mi propuesta habla de datos abiertos, ahí estaba el tema. Si mi propuesta habla de género, de igualdad de género o analizar temáticas de género, están dentro de los ODS. Si estoy hablando de alimentación o pobreza o iniciativas que tengan que ver con el cambio en este sentido, todo se enmarca en cuanto a los ODS. Pero esto sí nos dejan un terreno un poco más, digamos, abierto, nos dan objetivos bastante claros hacia dónde y cómo voy a apuntar, ¿sí? Bueno, ¿por qué tener un plan a futuro? El diseño es el medio, o sea, para mí esta es la respuesta fundamental a la hora de que, digamos, yo quiero tener una respuesta adecuada, concreta, pertinente, que sea viable económicamente, que no afecte el medio ambiente, supongamos, ¿no? Eso es un reto gigantesco. El diseño es el medio en el que nosotros podemos escribir o como de la manera o la metodología que podemos usar para que sea adecuado y sea real como llevarlo a cabo, ¿sí? Miren lo que nos hablaba Javier, porque él es un mentor
gigantesco, digamos, como en todo este pensamiento y en esta transformación. Miren que a pesar de que lo hacemos desde Pasto o lo hace desde Nariño, que podría ser como un territorio, digamos, chiquito, olvidado para el resto del planeta y para el resto del país, es un ejemplo, digamos, de cómo la visión desde, desde el factor centrado en el ser humano, pues transforma y cambia las dinámicas. ¿Por qué lo buscan? Para explicarle a la gente de Human Rights que contar qué están haciendo un desminado en Colombia, pueden hacerlo pero de otra manera, ¿sí? ¿Por qué creamos el personaje de Ralph? Sí, volvamos a la idea del documental, porque evidenciamos que este personaje ha cambiado la perspectiva de muchas personas alrededor del mundo a través de las redes sociales y no se leyeron un formato o digamos una etiqueta en la parte trasera de los productos que consumimos, o por qué no leen un folleto o un informe de la Organización Mundial de la Salud, porque fíjense que el diseño o pensar en algo diferente es el medio para poder cautivar a la gente y hacer esa transformación. Bueno, muy bien, entonces, para que vayamos centrándonos un poco en estos prototipos oportunos, yo siempre arranco como de un punto de partida. Analizando la mayoría de las metodologías de diseño, siempre tenemos que tener un punto de partida que nos permita esa exploración, es como ese impulso que necesitamos. Entonces, para enfocar cualquier proceso de innovación es necesaria una comprensión adecuada, certera, del desafío del reto al que nos vamos a enfrentar. En esta primera etapa se propone encontrar el reto alrededor de los ODS, que es lo que estamos como analizando en estas dos diapositivas. Analizar esto es el primer paso para hacer las cosas de manera diferente. Entonces, mi pregunta es la siguiente, y el interrogante quedó como absorbido por acá en la pantalla. ¿Cómo enfrentar el futuro que vive nuestro planeta económica, social y ambientalmente? Entonces alguien diría, hagamos documentales como los de Ralph. Sí, puede ser esa la opción. Eh, Apalanquemos y promocionemos los productos orgánicos. Sí, perfectamente. No, a mí me parece súper interesante. Vi que hay algo que se llama el slow food, que habla de la desindustrialización de los alimentos. Súper chévere, analicemos a ver qué podemos hacer. Al contrario, vi lo que es el slow fashion, o sea, la moda lenta, la moda hecha a mano, la moda artesanal y todo lo que conlleva el no utilizar la misma dinámica que utilizan las grandes marcas para poder tener 4 colecciones en el año. También puede ser, o sea, ¿cómo se enfrenta el futuro que vive nuestro planeta? ¿Cómo? Con la desindustrialización, y yo creería que esa es como una de las palabras claves que ustedes deben tener en cuenta. Sigamos. Objetivo principal de este ejercicio, comprender los retos y desafíos de innovación para generar prototipos oportunos a través de la empatía emocional. O sea, de nada me sirve tener la respuesta tecnológica a una afectación o a uno de los objetivos de la ODS si no tengo una empatía emocional, si no hay una colaboración y una co-creación con, digamos, con el enfoque de la sociedad que yo estoy planteando. Entonces, el design thinking puede ser como la manera de hacerlo, ¿sí? O la manera de poder dar la respuesta. ¿Por qué tomo cosas del design thinking? No todas, ¿no? Pero sí pueden ser interesantes. Me parece fantástica la idea que se ha centrado en el humano. A veces hay algunos pasos del design thinking que se vuelven muy automáticos, no, esos los descartaría un poco, pero sí me quedo con esta idea de que todo debe ser centrado en el humano, debe ser colaborativo, debe ser optimista y debe ser experimental. Entonces, este es como el resultado de los talleres a los que yo le he puesto talleres o módulos, ahí tengo que hacer como un resumen porque a veces se me confunden cuando yo les paso las guías, entonces, profe, este es del módulo 1 o del módulo 2, sí, 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 les digo, tengo que ponerle bien como la señal, pero digámosle que son módulos, ¿listo? Entonces, como es taller, tiene que ser bastante práctico y tenemos que enfocarnos en el hacer. Entonces, lo primero que vamos a hacer y que arrancamos en esta clase es descubrir el reto. Encontrar oportunidades del reto o del desafío. ¿Dónde las vamos a encontrar? En cualquier parte, ¿sí? En cualquier información que nos llegue a nosotros. Nosotros vamos a ser como una esponja que absorbemos ahora en estos días diferente información y que podemos como ir desglosándola para encontrar el reto o el desafío al que yo le voy a apuntar. En mi contexto,
en el contexto cercano, en las dinámicas que vivimos actualmente como sociedad, o definitivamente puedo centrarme en un producto o en un servicio que ya esté específicamente desarrollado y que pueda transformarse. Miren que es súper amplio, o sea, esto no tiene, digamos, límites. Después entraremos en la creatividad en crisis, ¿sí? Entonces es como, lo miro como un péndulo. Oscila entre las formas de pensamiento divergente y las formas de pensamiento convergente. Entonces, ¿qué es innovación y qué no es innovación? ¿Qué es lo tradicional? ¿Qué sería la respuesta tradicional? ¿Y cuál sería la respuesta que me muestre un camino diferente? La fase divergente consiste en generar la mayor cantidad de ideas. O sea, todo es válido, todo. Hacer un libro, hacer una imagen, hacer un Ralph, hacer una etiqueta, crear, pensar en un sello verde. O sea, todas las ideas pueden ser generar posibilidades. De ahí a que yo, esas ideas que pueden ser, digamos, en su gran mayoría convergentes, ¿cuál es la que me muestra la idea diferente? ¿Cuál es la que se pega al insight que vamos a descubrir y nosotros podemos entender que puede ser en realidad un prototipo oportuno? ¿Sí? En esta evaluación es bien interesante porque ustedes mismos lo hacen. Me ocurrió con el semestre pasado, donde en este punto a algunos les cuesta descubrir el reto, soltar un poco ese pensamiento tradicional o de tratar de hacer lo que ya se ha hecho o temáticas muy, digamos, trabajadas, pero que desde un punto de vista para un taller 8 no pueden tener un impacto que nosotros esperamos, pero cuando llegan en esta crisis de la creatividad, entonces hacemos una evaluación y ustedes mismos se van a dar cuenta que entienden que hay que irse por otro camino y que el insight les está dando la respuesta a la pregunta que sería, ¿cómo lo hago de manera diferente? Muy bien, y por último tenemos experimentando la solución. Listo, cuando tenemos la idea, pues entro a la desarrollo del prototipo, pero este sí me permite hacia dónde llegué y hasta dónde estoy, digamos, potenciando la solución. Entonces, el prototipo es una solución que permite comprender hacia dónde se puede avanzar en las estrategias de innovación. ¿Lo puedo implementar? ¿Cuánto me cuesta? ¿Qué tan viable es? O sea, esta parte es demasiado buena a la hora de aterrizar lo que hemos pensado. Muy bien, entonces, entremos de una al primer módulo. Mm, yo lo he denominado descubriendo el reto. Entonces, las oportunidades para el cambio a menudo se presentan como problemas. Listo, estamos cansados de escuchar que todos los problemas pueden ser transformados. A veces los identificamos como preguntas, como, o a veces lo identificamos como quejas. ¿Sí se han dado cuenta? ¿Sí? Todo nos molesta, todo nos parece mal, que si el transporte público en la ciudad tiene paraderos nuevos, pues ay, qué pereza, ese paradero me quedó súper lejos. Ah, pero pues acuérdense que el bus va a subir a 1,900, 2,000 pesos. Quejas, ¿no? Todo puede ser a partir de lo que nos molesta. Ah, que nosotros estamos en plena pandemia y no hay vacunas, pero bueno, ayer vacunaron a mi abuelita o el pasado mañana vacunan a mi papá, pero pues todo me molesta. O sea, miren que a veces todo puede estar relacionado en hacer una pregunta alrededor de la propuesta o del reto, pero también lo podemos ver reflejado en cómo las molestias nos están reflejando, digamos, las circunstancias a las que de pronto podríamos acercar. Entonces, empezamos con la guía 1. Lástima que no alcance a cambiar este reto, pero entonces voy a mostrarles esto así rápidamente y me paso al PDF de la guía. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a descubrir el reto y yo les propongo esta guía, que es la número 1, con 3 páginas, que yo digo las podemos desarrollar rápidamente hasta el día jueves y las podemos revisar. ¿De qué se trata? Vamos a verlas por acá, que en este semestre las transformé y las cambié y las empecé a mejorar un poquito más. Y es esta, la de nuestro taller. Muy bien. Fíjense. Entonces, guía 1, esta les va a llegar ahorita a su WhatsApp en modo de PDF editable para que la puedan abrir en donde ustedes quieran. Entonces, punto de partida. Para enfocar cualquier proceso de innovación es una comprensión adecuada y certera del desafío o reto al que nos enfrentamos.
En esta primera etapa se propone encontrar el reto alrededor de la crisis que enfrenta, forjando relación y comunicación entre ciudadanos, organizaciones. Es el primer paso para hacer las cosas de manera diferente. Entonces, ¿cómo vamos a manejar el futuro o vamos a enfrentar el futuro? En este primer módulo se comprenderán las herramientas y estrategias que permitan comprender el reto previamente identificado, preparar los insumos necesarios de trabajo, reunir la inspiración de manera colectiva, de respuestas creativas al problema que se va a asumir. Aquí hay una gran diferencia, ¿no? En realidad, yo cuando ayer hablaba, el jueves hablábamos de equipos interdisciplinarios, pues lo ideal o lo que nosotros siempre hemos procurado cuando hacemos proyectos de innovación es trabajar con mucha gente, ¿sí? Lamentablemente, ahora nos toca liderar estos proyectos en este taller de manera independiente, a lo que nosotros tampoco podemos verlo como una, digamos, incapacidad de tener un resultado o una propuesta, digamos, buena, novedosa, alrededor de que solo lo hagamos de manera individual, porque al final nos vamos a tener que enfrentar con el prototipo o con los procesos de manera colaborativa. Objetivo: desarrollar la comprensión de los retos y desafíos de la unidad y la inmersión de prototipos a través de la empatía emocional. Eso ya lo vimos. ¿Por qué transformar el pensamiento de diseño? El design thinking es una forma de pensar en la que creemos que podemos hacer una diferencia y tener un proceso intencional para llegar a soluciones nuevas y pertinentes que crean impacto positivo. O sea, hay que ser bastante creativos y positivos a la hora del desarrollo. Entonces, tema que es de propuesta es: ¿qué proponen los ODS? ¿Dónde puedo encontrar alguna información que me parezca interesante? Y entonces recuerden esto que les voy a decir: el planeta tiene un límite, necesitamos desindustrializarlo, volver a las raíces, procesos más humanos y amables con el medio ambiente. Eso ahí está como en lo que quiero que trabajemos alrededor de esas propuestas que vamos a mostrar o que van a funcionar. Entonces, para empezar, digamos, como a entrar en terreno, ustedes pueden usar este esquema que yo les propongo a continuación. Dice: mencione 3 noticias, o 3 fake news, o 3 tweets, o 3 artículos, o 3 o un meme, 2 tweets, o una noticia, 2, lo que ustedes quieran. En cualquier enunciado de los que acabo de mencionar, que comunique un reto que marque los ODS. Entonces, supongamos, hoy ven noticias y en Caracol hablan acerca del fracking, ¿sí? Entonces, yo digo, bueno, el fracking en Colombia ha sido aprobado por el Ministerio de Ambiente. Listo, en esta primera casillita. En el segundo, me busco un meme de Matador y lo coloco aquí. Entonces, por ahí hay un meme del fracking. Y por acá me veo un tweet de esta chica, Greta Thunberg, como se dice, y ella habla acerca del medio ambiente, ta, ta, ta. Entonces, yo estoy hablando en esta primera sección del ODS número 13, supongamos que es el de ambiente, no sé qué. Listo. Segundo, veamos que hablamos de la pobreza. Vi que UNICEF está llegando con un programa interesante al municipio de Policarpa y van a tratar de hacer mercados, yo no sé qué. Por acá un meme de el hambre en Colombia o una fake news donde diga, bueno, no sé, estoy como un poco corta en creatividad para poder eso. Y un artículo de la revista Portafolio que nos habla cómo en la pandemia la pobreza se ha incrementado, etcétera. Veamos otro ejemplo que tenga que ver con el medio ambiente. Entonces, el conejito Ralph, ¿sí? Nos muestra o nos dice que fue noticia porque fue descargado, visualizado su documental en tantas visitas o tantas reproducciones. Acá en la siguiente cojo y coloco la imagen de las marcas que usan testeo animal. Y por acá coloco un tweet que dice, supongamos, Sara, el almacén Sara, ¿no? De ropa. Sara, en su perfil, en su fanpage, coloca el documental de Ralph. O sea, así es la hipocresía, digamos como un ejemplo claro. Este me quedó muy bueno, estuve más creativa. Entonces yo aquí en esta franjita digo, ¿qué ODS es? Entonces me regreso y miro y analizo cuál es el ODS que habla del medio ambiente y la conservación, el 16, digamos que es. Listo, fíjense que ustedes aquí han hecho un recorrido de lo que a continuación
en estos días se enfrentaron con noticias, con información. Y entonces ustedes dicen, uff, me gustó mucho la del conejito, entonces pintemos esta estrellita y nos vamos a elegir este que me habla de marcas, este que me habla de afectación al medio ambiente, este que me habla de procesos limpios, de que no afecten a los animales, que me habla de un mercado sostenible, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Listo? Miren que ya escogí yo el que más me llama la atención. Cuando tengo esa elección hecha, que igual si no la han logrado hacer hasta el jueves la podemos hacer, dice encontrar oportunidades del reto del desafío. Las oportunidades para el cambio a menudo se presentan como problemas, ya vimos cuáles eran. A veces identificamos con preguntas, a veces como quejas, ¿no? Entonces eso es lo que vimos en la presentación. Vamos a trabajar con estos dos ejemplos o con estas dos modalidades. En los siguientes espacios escriba según su percepción qué o cuáles son los principales cambios que evidencian el trabajo con las ODS que le llamaron la atención, las quejas. ¿Qué cosas podrían ser mejores después? Las quejas. Entonces, digamos, en esta parte, que los animales no sufran con el maquillaje de las mujeres, que los animalitos, que las grandes marcas no utilicen pruebas en animales. Bueno, miren que aquí está todo esto, puede ser una queja, ¿no? Que la marca de maquillaje que yo compre, pues no sea tan cara porque no va a testear con animales, digamos, ¿sí? Sueños, ¿qué cosas que deseo que existan en ese momento? Que los animales no sufran maltrato. Sí, ese es como un ejemplo. Que los niños entiendan. Bueno, metámonos con otro ejemplo. Ahorita les muestro una guía desarrollada. Bueno, sueños de la corrupción, de la contaminación. Entonces, digamos, sueños, ¿qué cosas existen? Sueño con que exista otro documental donde Ralph esté sano y salvo, ¿sí? Por ejemplo, estamos soñando. Y todas estas quejas y todos estos sueños se enmarcan en ese ODS y en esa noticia o en esa temática que ustedes han enmarcado. No la mencionen necesariamente como un objetivo de ODS, sino déjenlo ahí, ustedes ya saben qué es eso, pero entonces ahora sí enmárquelo en la contaminación, en la afectación, en las marcas que usan animales, en la corrupción, en el uso excesivo del plástico, por ejemplo, ¿sí? Digamos las quejas. Cada vez que voy al supermercado me obligan a comprar 2 bolsas. Esa es una queja. Cada vez que pido un domicilio, dicen que son amables con el medio ambiente, pero la caja de cartón la meten en una bolsa plástica. Si se dan cuenta, como yo empiezo a mostrar ese reto, pero entonces empiezo a enumerarlo como quejas. Y esto es lo que me interesa en este punto, que ustedes muestren cuáles son las quejas que tienen alrededor de esa problemática. Sigamos con la del plástico, que eso me parece súper chévere. Los sueños. Sueño con que nunca más usemos plástico. Sueño con que los mares estén libres de plástico. Sueño con que tengamos materiales alternativos para no utilizar plásticos derivados del petróleo, ¿sí? Sueño con que encuentren métodos de reutilización, digamos, de reciclaje o de procesamiento para el plástico que en el mundo está invadido. Sueño con que el río Pasto no tenga plástico, sueño con que las cuencas de las aguas o de los nacimientos no tengan plásticos, etcétera, etcétera. Sueño con que las próximas generaciones no dependan del plástico, ¿sí? Miren, eso es romanticísimo esta parte de acá de los sueños. Y entonces, después de tener esas quejas y estos sueños, que al final con lo del plástico me generaron más ideas, a continuación giremos estas declaraciones, es como hacerle un giro sobre los posibles problemas de diseño. Entonces, comience su pregunta, ¿cómo podríamos? Esto convierte los problemas que se ven en oportunidades para diseño. Entonces, por ejemplo, ¿cómo podríamos hacer un documental donde Ralph esté sano? ¿Cómo podríamos pensar una narrativa donde Ralph sobreviva a las aplicaciones de cremas que afectaron su piel? ¿Sí? ¿Cómo podríamos incentivar a los niños a no usar el plástico? ¿Cómo podríamos incentivar o tener más materiales alternativos que no sean derivados del petróleo? ¿Cómo podríamos explicarle a la gente que lleve la bolsa para que no las compre en el supermercado? ¿Cómo podría? Sí, o sea, todas las ideas que fueron quejas y sueños se transforman en preguntas de cómo podríamos
darle solución a estas quejas y estos sueños que tenemos acá. No es difícil, es chévere cuando se empiezan a transformar. Entonces veamos algunas cosas más. Listo, y la última, digamos, la última guía, la última página de la guía, entonces ya es el primer paso para definir su desafío. Supongamos que ustedes ya tienen por aquí escogida la temática, la noticia, la marcaron en un ODS, la escogieron, por aquí ustedes la desglosaron con quejas y sueños. Supongamos que aquí ustedes tienen dudas, entonces trabajan sobre dos que les parece interesante, porque creen que al llegar a las quejas y a los sueños pueden desglosarlas las dos y después tener una visualización mucho más coherente y digamos más rica a la hora de saber cuál puede ser la que les sirva y cuál puede ser la que no les sirva. Entonces, quejas y sueños de las dos ODS o de las dos temáticas y después la transforman a preguntas. Cuando lleguen acá, relean y lean muy bien las anteriores dos páginas. ¿Por qué es importante leer? Porque si hacen una lectura comprensiva de lo que ustedes están escribiendo, pues van a darse cuenta que redactaron mal o que la idea no se entendió o que yo la entiendo en mi mente, pero cuando la pasé a cómo podríamos ya quedé como completamente despistado, digamos. Entonces, en este tercer punto ya es momento de concluir y de resumir qué es lo que voy a hacer. Entonces, vamos a escribir un resumen que aclare el reto. ¿Cómo vamos a enfrentar el futuro? Mire que aquí cómo podríamos, me da paso para entender cómo lo podría enfrentar. ¿Qué les gustaría abordar? Escríbelo como si tuvieras que entregarle a otra persona que lo tendría que hacer. O sea, yo se lo voy a entregar a alguien que debe hacerlo. Entonces, si estoy en la temática de Ralph y de un nuevo documental para hacer piezas que muestren que Ralph sobrevivió, ¿cómo le entrego ese resumen a una persona que debe hacerlo? ¿Sí? O sea, esa es la idea. Siempre cuando ustedes traten de hacer síntesis o resúmenes, piensen en que se lo van a entregar a alguien que va a darle solución a esa temática sobre la que están escribiendo, ¿sí? Entonces, escríbelo como si tuvieras que entregarlo a otra persona que lo tendría que hacer. Captura pensamientos y describe que esto es un problema. ¿Por qué esto es un problema? Defínelo, ¿sí? Entonces aquí ustedes, como sea, ya estudiantes de octavo, tienen que tener una buena redacción, ser coherente y deben ser como muy amables a la hora de hacer esa descripción gráfica, usando conectores, usando muy bien los puntos, la línea, el punto, la coma, ¿sí? Hacer pausas y de una manera concreta y con síntesis en este espacio, que si ustedes pueden hacerlo a mano o pueden hacerlo digitalmente, están en la libertad de usar estos días como más cómodos se sientan, puedan enfrentarlo y puedan hacer de manera correcta esa redacción. Muy bien. Y entonces fíjense que cuando terminen esta redacción, que es corta, breve y coherente, y que la vamos a revisar el jueves, a ver cómo lo logran hacer, ustedes van a seleccionar a la derecha qué tipo de reto les generó esto. Entonces, supongamos, si yo hablo del medio ambiente con el plástico que quiero trabajar, entonces será social, será de salud, será un producto o un servicio, será económico, será deporte, será turismo, será entretenimiento o será otro. ¿Sí? Fíjense cuál podría ser, ¿sí? Si hay otro, digamos, lo enuncian aquí, lo describen y le dan un checklist, ¿sí? Ya, listo. Esto es lo que vamos a hacer hasta el jueves. Profe, que en esta primera parte quiero colocar imágenes nomás. Perfecto, porque usted me lo va a explicar a mí, me va a mostrar cómo construyó esta guía, me va a leer cuáles son las quejas, me va a leer cuáles son los sueños y me va a decir cómo podríamos hacerlo. También en esta parte vamos a revisarlo el jueves, cómo lo pueden redactar. ¿Están bloqueados? ¿Si lo pudieron hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer de manera clara y coherente? ¿Y en qué tipo de reto esto se enmarca? Aquí nos estamos desprendiendo un poco ya de los ODS, pero sin embargo, esa es como la principal característica que nos permite este desarrollo. ¿Preguntas hasta aquí o paso al ejemplo de alguien que ya desarrolló esta guía y que nos muestre cómo se confundió, cómo lo hizo mal y cómo pueden mejorarlo un poco en el desarrollo de lo que ustedes tienen? Si quieren, me van preguntando mientras yo les voy mostrando la pantalla del ejemplo. Si alguien tiene preguntas, abra su micrófono y ustedes saben que pueden ir interviniendo porque no veo el chat yo. Profe, buen día. Hola. Con respecto a las, pues en mi caso que
que digamos, busca la habilidad de trabajar con el proyecto de grado, con mi idea, entonces, ¿cómo se abordaría? Bueno, tendríamos que revisar de qué se trata la problemática que aborda el proyecto de grado. ¿De cuál sería? Si yo te pregunto cuál es la problemática que abarca tu proyecto, ¿tú qué me responderías? Dentro del lado ODS, No, no, ¿cuál es el problema de diseño que ustedes están tratando de, o cuál es el problema? Así como más simple. el problema es, profe, el desinterés que existe sobre la arquitectura republicana, de la ornamentación y fachada de aquí de Paz. Ya, listo. Entonces, tendríamos que hacer un ejercicio de revisar estos ODS y dónde se podría inscribir. Pero entonces acuérdate que no vamos a trabajar sobre la tesis, ¿no? Que eso es como lo que habíamos quedado, sino que tú vas No, a que sacar era un un nuevo, problema. sí. Sí, ¿cierto? Entonces, tendríamos que hacer el mismo ejercicio que yo te estoy diciendo de buscar noticias alrededor de esto. Sí, por ejemplo, mire, si tú hablas un poco de lo patrimonial y de las fachadas, podríamos inscribirlo en ciudades y comunidades sostenibles. ¿Sí o qué? Sí, profe. Porque este es gigante y es bien interesante. Pero si tú, por ejemplo, estás hablando de que eso lo quieres transformar, supongamos, ¿no? Yo hablo aquí mucho y me imagino muchas cosas con lo que ustedes me mencionan. Digamos que ustedes están mirando que hay fachadas que se pueden recuperar o que se pueden apropiar o identificar para que la gente sienta empatía, supongamos que por ahí es el ejercicio. Entonces, lo que ustedes van a hacer es una serie de propuestas para hacer la intervención a partir de, eh, no sé, no quiero decir grafitis ni murales, sino intervenciones urbanas, que ahí la dejamos como abierta, y que se va a aliar con una app, con una tecnología. Entonces, ¿a cuál estaría hablando? Puede ser esta, pero también puede ser innovación de infraestructura, digamos, ¿sí? O sea que todo se puede vincular a los ODS. Esa es como una de las respuestas, digamos, magnas que se puede hacer. Cuando lo vinculas a los ODS, empiezas a pensar en esa triangulación económica, social y de medio ambiente que habíamos propuesto desde el inicio, ¿ok? Entonces, ese es como el plus. Y tú te vas por esa temática que tienes dentro de tu proyecto de investigación y le damos la vuelta para poderle escribir en una ODS y le damos la vuelta para que empiece a pensarse desde las tres perspectivas que nos proponen los objetivos del desarrollo sostenible. Ya tenemos la excusa para poderlo hacer en el taller, ¿ok? O sea que sí es Listo, viable. profe. Muy bien, veamos el ejemplo Gracias. que les muestro de un chico que empezó como a hacerlo. Esta guía estaba como en construcción, esta la mejoré para la que ustedes van a trabajar. Entonces, nosotros acuérdense que con el taller del año pasado trabajamos pandemia. Entonces, yo les decía, bueno, a continuación menciona actividades cotidianas que no serán lo mismo y que me llaman la atención. Entonces, la noticia era, el presidente Iván Duque destina aproximadamente 3.350 millones de pesos para financiar la campaña publicitaria que mejore su imagen en medios online en tiempos de pandemia. O sea, esa es la noticia que nos causó revuelo y que como que, o sea, vas a hacer un programa diario, pero eso podrías comprar vacunas en este caso, en este punto podríamos decir. O ya podrías mejorarle la vida a la gente que tiene colgada la bandera roja o la franela roja en sus casas. El tuit, miren, aquí lo tiene. Dice, el dictador del uribismo. Señorita, por favor, escriba, reitero mi rechazo a... ¿Dónde lo guardo el archivo? En la carpeta de chuzadas. Entonces, por aquí era otra temática, si se dan cuenta, pero estamos hablando de corrupción, de burocracia. Una fake news. Entonces, policías agreden a una casa en la que solo había mujeres en el barrio Quintas de San Pedro. Eso como que fue mentira. Y el meme es este, jefe, venga a ver esto, ¿qué sucede? El puerco volvió a decir una pendejada y nada puede sorprenderme de ese soquete. Y bueno, ahí termina siendo, válgame Dios, es oro para mí. Bien, miren que él fue muy básico en este sentido. Ahora pedimos que se amplíe un poco más, ¿no? Que se tome eso. Entonces veamos cómo estas ideas, él cogió todas, no se fue por una temática, entonces se van a ver diferentes cosas aquí. Yo le decía, bueno, no, toma una, que es la corrupción, ¿sí? No nos vayamos por otro lado. Pero entonces, bueno, trató de hacer quejas en este sentido. Dice, es grave el nivel de corrupción tan evidente que existe en Colombia
La pandemia y el encierro evidencian situaciones de corrupción muy graves que aún no han salido a la luz. Esta hacía referencia a la inversión en publicidad que hizo Iván Duque. Otra queja es descubrir que el distanciamiento social no es un problema que se haya despertado con la pandemia, sino que se despertó muchísimo antes, solamente que actualmente es más notorio. Él hacía referencia a esto, al olvidado que tienen a las clases sociales más vulnerables. Y entonces, ay, perdón, el sueño, esperen que voy a ponerle control L para que nos pueda visualizarla así. Los sueños era, ¿qué deseo que exista en este momento? Entonces todo el mundo colocó como una cura para el COVID, que exista, pero bueno, tenemos la cura para el COVID, pero no llegan las vacunas, por ejemplo. Que exista un detector de corruptos instantáneo. Entonces miren que por aquí se volvió a la noticia de la corrupción. Y ser niño de nuevo. Y entonces, cuando se acuerdan de los podcasts de ancianitos narrados por niños que les conté, miren, nos tocó regresar, ¿no? A este sueño para poder entender cómo, que hacia dónde le íbamos a apuntar. Se olvidó de la corrupción, se olvidó del distanciamiento social, de la cura para el COVID y se dio cuenta que por aquí había una nueva, digamos, oportunidad. ¿Le sirvió esta primera parte? No, pero la descartó y hizo el ejercicio. Entonces, ser niño de nuevo. Fíjense ahí. ¿Cómo podríamos entonces? ¿Cómo podríamos hacer que las personas disfruten su tiempo libre invirtiéndolo en actividades que abandonen las redes sociales y al mismo tiempo estén al medio informático? ¿Qué mecanismos podríamos implementar para incrementar la preocupación de los colombianos sobre la corrupción en Colombia? Esta era como la más adecuada. ¿Cómo podríamos? ¿Cómo podríamos encontrar una cura o una vacuna para el virus del COVID? ¿Qué necesitamos para crear un detector de corruptos que no tan solo ver la persona pueda dictaminar si es un político un corrupto o no? ¿Por qué descartamos todas estas de acá? Porque cuando llegamos a la experimentación de la creatividad, nos dimos cuenta que la empatía se nos iba como de lado, o sea, no había un proceso donde nosotros pudiéramos enfrentar algo más, trabajar algo más. Entonces, lo que nos despertó fue esto, ¿cómo puedo ser niño otra vez? Y entonces lo trabajamos eso en el resumen. Entonces dice, ya no somos niños, nos han dicho, somos los adultos del mañana, el mañana llegó y ninguno de nosotros quiere ser adulto. Nosotros hemos abandonado ya la edad y los hábitos de niño. Pues evidentemente nos hemos quedado con la opción más fácil de crecer sin preocuparnos por lo que lo dejamos atrás. Pues cuando somos niños el deseo de independencia nos hace desear eso. Ahora en nuestra edad adulta nos percatamos de que hemos dejado atrás muchísimas oportunidades, bueno, ta. El primero y el más importante es encontrar otra vez lo que hacía felices nuestra niñez, desde los juegos, juguetes, ta. Entonces, a encontrarnos. Este era como el plus hacia dónde lo íbamos a hacer. Entonces, ¿qué tipo de reto fue? Social. Recuerden que estas guías que aparecen al final como que no se conectan la página 1, 2 y 3, fue ya con asesoría, o sea, a esto llegamos. Él tuvo que borrar muchas cosas y volver a replantearlos. Nos replanteamos algunas noticias más, algunas cosas en la parte inicial del distanciamiento listo, pero el distanciamiento, por ejemplo, lo analizamos desde el aspecto de las personas de la tercera edad. Las relegan, las esconden. Hay distanciamiento mucho antes de la pandemia. Entonces, que antes la pandemia sirvió para no volverlos a visitar, sí, para abandonarlos muy fácilmente. Entonces, por ahí fue que empezamos digamos, a surgir. ¿Cómo lo podríamos hacer si cuando la etapa más feliz de nuestra vida ha sido cuando tenemos una infancia feliz? Entonces, ¿cómo volver a esa parte? ¿Sí? Estas guías son como para que miren, podemos ir por un camino y al final transformamos para que nos enmarquemos en otro que puede ser mucho más viable alrededor de cómo encontrar un proceso de innovación dentro de algo que nos esté disparando en una noticia, en un hecho, en que yo vi una analogía entre distanciamiento social. Pero el distanciamiento social con las personas de la tercera edad, o sea, existe y está muy bien descrita, ¿sí? Si me hago entender en ese sentido, ¿cómo podría ser? Listo. Ahora sí, yo pregunto, ¿hay preguntas con respecto al desarrollo de esta primera parte? ¿O les queda bastante claro y creen que sí lo podríamos hacer hasta el jueves y podríamos arrancar en este momento, en este tiempo que nos queda hasta las 10 de la mañana, a empezar a buscar las noticias, los fake news, a buscar más información de los ODS, a ver ejemplos de los ODS, etcétera, etcétera, etcétera? ¿Qué opinan? Necesito que me cuenten para ver si Sí, vamos profe, hay una como por buen preguntita de camino. una
Dale, la dale. compañera en el chat que dice Ay, gracias, por que si favor. la última, de la última página de la guía, Ujú. solamente tenemos que escribir un solo problema. Sí, un solo, o sea, verán, hasta aquí son tres. Tan, 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 tan. Aquí yo podría irme por uno solo, quejas, sueños, ¿cómo podríamos? Si quieren, a lo que les digo, si quieren pueden irse por otro más si no la tienen clara, pero si aquí les gustó lo de Ralph, por eso les puse el ejemplo de las cremas, del maquillaje, ta, 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 entonces aquí yo doy quejas, sueños alrededor de esa temática. Formulo cómo podríamos y después digo cómo te gustaría o cómo lo enfrentarías en el futuro y aquí escribes una síntesis de la problemática y de un resumen para que alguien lo vaya a solucionar. ¿Listo? Eso sería. ¿Qué más? Esperen que estoy buscando una imagen que yo capturé para mostrarles algo de innovación. ¿Qué más? ¿Preguntas? Otra pregunta. ¿Todo quedó claro? ¿Les gusta la idea de las ODS? ODS a mí me parece súper chévere. Ve, se me perdió. Les iba a mostrar un producto innovador. Voy a buscarlo acá. Que me gustó mucho y que me parece que puede también enmarcarlos en la idea de cómo podría ser. Yo lo busco aquí en Instagram, lo vi en Instagram. Listo, ya lo tengo aquí. Les voy a mostrar algo. Este es uno. ¿Cuál era el otro? Listo, voy a abrirlo acá en mi WhatsApp y me lo voy a enviar al Telegram. Uno así, ¿no? Funciona con... Sí, sí. Están viendo mi pantalla, ¿no? Todavía. Van a ver mis charlas. Bueno, también quiero que ustedes miren que es posible que piensen en productos. Miren este producto. Se llama Agualongo y es de unos chicos que han inventado, no han inventado, han rediseñado, no han rediseñado, han propuesto hacer, digamos, innovación con un producto que nosotros conocemos muy bien, que es el ají de maní. Mírenlo. Y me pareció súper chévere, lo vi la semana antepasada. ¿Y de qué se trata esto? Ahí pueden seguirlo en Instagram. Pues el ají de maní, a nadie o hasta ahora no lo vemos, digamos, si no es como en la carnicería, donde me venden un tarrito así con un sellito como todo sospechoso, que creo que muy poco lo compramos, porque no sabemos ni de dónde viene, ni tiene producto INVIMA, registro INVIMA. Pero estos manes dijeron, bueno, el ají de maní es un hit. O sea, no hay plato típico en Nariño que no sea acompañado de ají de maní. Y decidieron producirlo y lo envasaron y lo están comercializando. Y entonces, por ejemplo, miren que esto es el Irish Pub en la zona T, en Bogotá, donde ya lo están comercializando y la gente ya lo pide para poder consumirlo. Entonces, ¿qué tiene de novedoso? Díganme, por ejemplo, cuando hablamos de innovación, ¿es un producto tradicional? Yo les empiezo a dar como tips. ¿Es un producto que tiene una carga emotiva gigantesca? Porque no hay pastuso, yo creo que en ninguna parte donde se resista a compartir un ají de maní o a dar la fórmula. O cuando uno ha estado en otro lado y uno lo hace y te dicen como, o sea, ¿de dónde sacaron que el maní puede ser aplicado a las comidas de esta manera y de manera picante? O sea, es una receta súper exótica, súper llamativa, como un dip, que se lo llama como pues ya en otros lados, puede ser la solución, pero pues me parece súper bueno. ¿Qué destaco de este producto? La marca, el tipo de comercialización que lo están haciendo. No lo he probado, pero mi amiga Nancy, que ya lo compró y que les está haciendo el marketing digital a todo a este producto, dice que es delicioso, te dura un tiempo en la nevera y están innovando con algo que ya existe, ¿sí? O sea, súper chévere. Lo único es que ojalá no venga, digamos, alguna empresa gigante y lo
y lo patente, porque nos estarían robando parte de la identidad. Y aparte, miren que le están dando un nombre, un name muy, muy curioso, que es Agualongo, o sea, que de una vez todo nos está llevando al sur de Colombia para que podamos identificar un producto de consumo nuevo, novedoso y que nos está mostrando que es natural, bueno, por ahí hay como diferentes cosas, sin conservantes, bla, 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 y que está muy bueno para que, digamos, se pueda innovar en unos productos y en unas cosas. ¿A quién se le había ocurrido? Creería que a muy pocos, ¿cierto? Por ahí vemos dulce de chilacuán, por ahí vemos algunas cosas muy tradicionales, pero a mí me parece que esto es como, me sorprendió muchísimo y me parece muy chévere que la gente le apueste a ideas novedosas con marca, con productos tradicionales y que nos digan cómo están funcionando y cómo están mostrando. Eso era como el ejemplo de esta semana en innovación que les quería mostrar. Siempre les voy a traer como producticos y ejemplos de innovación que me parecen chéveres que los sigamos y que veamos cómo empiezan a funcionar. Ahora, veamos cuánto va a durar en el mercado, si se potenciará o en realidad va a ser un producto que sube como la espuma y después desaparece. Entonces, ese es como uno de los ejemplos. Y el otro era el de Ralph, pero bueno, ese ya con mostrarles la imagen y en mencionárselas, pues ya ustedes saben que se pueden dar cuenta que pueden enmarcarse sobre eso. Bueno, ¿qué más? Preguntas. Yo, o sea, mi presentación hasta aquí llegó con respecto a lo que tenemos que hacer en esta semana. ¿Qué me queda a continuación? Dejar de presentar, volver aquí a mi imagen. Listo, a ver, aquí está. Profe, en la última me queda no, solo el problema que escogiste y haces un resumen y una síntesis. ¿A qué los inviten? ¿A qué los invito? A que exploren esas guías, a que las modifiquen. Si ustedes quieren, pueden transformarla en la arquitectura como está, háganla, equivóquense. O sea, la idea es que vamos a explorar de aquí hasta el jueves cómo la empiezan a desarrollar. Si ustedes, digamos, en la primera página no quieren trabajar tres ideas diferentes de ODS, sino una, porque ya la tienen clara, entonces utilicen todas esas casillas para que puedan enmarcar más información y les dé más ideas a la hora de transformarlas en quejas y molestias, que eso es bien buena esa idea porque nos empieza como a mostrar la realidad de hacia dónde vamos a apuntar. Y al final el resumen. Entonces, si quieren, hasta el jueves podemos revisar las 3 guías en el avance que cada uno de ustedes tengan, pero tienen que avanzar y tienen que mostrarme, digamos, algo concreto sobre lo que analizaron. O sea, la tarea de ustedes es ampliar información sobre los ODS, ver dónde lo pueden inscribir si ustedes vieron la noticia de X o Y producto que les llamó la atención y cómo lo pueden enmarcar. O sea, entiéndalo. No es para que ustedes, digamos, si no están inscritas en los ODS, pues no les va a funcionar, pues traten de ser un poco flexibles en eso. O sea, esta es la excusa para que entendamos eso súper importante que está pasando a nivel mundial. Y lo tercero es que traigan información para ver cómo lo pueden desarrollar y cómo lo podemos corregir. La idea es que corrijamos y asesoremos el jueves, ¿listo? Para que en 8 días tengamos lista la guía 1, explicaré la guía 2, vemos con síntesis, analizamos cuáles son las propuestas en grupo y vamos a ir avanzando poco a poco, ¿listo? Resto de la mañana, consultar qué son los ODS. Mírense unos videitos, mírense una charla TED, mírense cuáles son los productos más innovadores que se han generado alrededor de los ODS. Algo importante, miren Nariño cómo está alrededor de esos ODS, qué estamos haciendo, hacia dónde vamos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? ¿Sí? ¿Entendido? ¿Preguntas? 2 minutos para preguntas. Por acá, abran el micrófono y quiero escucharlos. Nada, bueno, bien. Entonces, a continuación, voy a enviarles el PDF de la presentación, obviamente, yo pongo aquí presentación, el PDF de las guías, ¿sí? Denme unos minuticos, yo las termino de exportar y se las pongo en su WhatsApp. Si alguien quiere que se las envíe al correo, por favor me informa. Y les voy a colgar el video de esta clase y de la charla de Javier en YouTube, ¿listo? Ahí lo que me demore que se cargue. ¿Listo, chicos?